Bueno, hola, ¿cómo le va? Buenas tardes, otro sábado más en Palabra Cristiana. Nos estamos preparando para, para una nueva palabra, ¿eh? Para una nueva enseñanza. Así que vamos a acomodar todo para empezar. Espero que estén bien, que estén cuidados. Está, está complicado, pero bueno, nosotros debemos cuidarnos, ¿no? Debemos ser responsables en nuestro cuidado, responsables en hacer lo que a cada uno nos compete, ¿no? Tener el barbijo, el distanciamiento social, cuidarse en el aseo, el tema del alcohol el gel, alcohol 70-30. Eh, yo tengo mi hijo mayor que, bueno, tiene, tiene el COVID eh, a través de un compañero de trabajo que, bueno, se ve que no hizo las cosas con responsabilidad y, bueno, contagió a varios compañeros de trabajo, ¿no? Y por eso digo que si bien nos tenemos que yo siempre digo que no tenemos que tener temor ni miedo, sino ser respetuosos y responsables, ¿no? Porque el otro día escuchando a un médico, ayer se produjeron, no sé si está bien dicho, eh, casi 30.000 casos de positivos, pero se hicieron 129.000 testeos, casi 121.000 testeos. Y el médico decía que para tener una credibilidad o una veracidad del aumento de los casos, los testeos tienen que ser parejos, ¿no? Tendrían que ser, eh, no sé, todos los días 100.000 testeos. Entonces ahí uno va a ver el aumento de casos. Pero si hoy testeo 10.000 y después 50.000 y después 100.000 y el aumento de casos, por una cuestión matemática, va, se va a acrecentar. Pero bueno, también el virus existe, no hay que negarlo, el, pero no es tampoco para tener temor, ¿no? Uno tiene que estar preocupado y tiene que ser responsable de, de, de cuidarse uno y cuidar a la otra persona, ¿no? Más las personas que trabajan, porque el que trabaja está expuesto, más expuesto a que le suceda. Pero el que hace irresponsabilidades eh, está expuesto por su irresponsabilidad y aparte puede contagiar a otros, ¿no? Entonces, un poco es eso, cuidarnos sobre todas las cosas, pero no tener miedo, no tener temor, sino cuidarnos como corresponde. Y bueno, esto es una reflexión que hice eh, con por el tema de que ahora se cerraron otra vez los cultos y yo venía en algunos devocionales, vengo hablando del tema de la oración, de estar unidos en la oración, de buscar en la oración, de que haya más cultos de oración. Yo sé de algunas iglesias que hacen cultos de oración, eh, pero han vuelto a cerrar los cultos y como decía antes, ¿no? Ya sea por el aumento de contagios, por la irresponsabilidad de las personas o por no respetar las normas y hacerlas respetar, porque hay gente que va a lugares sin... Me ha pasado que he ido a comprar algo y una persona tenía barbijo y quería que la atiendan igual sin tener barbijo. Entonces, a veces tenemos que hacer respetar las normas, ¿no? O porque las autoridades no tienen o no quieren o no saben cómo manejar o darle la importancia a este tema, a lo que requiere esta, este virus, ¿no? Por eso yo digo que todos tenemos un porcentaje de responsabilidad. Eh,
sin ser autoritarista, sin ser dictador, sino ser un poquito más democrático y tratar de ver las necesidades de todo, porque no es a veces quedarnos en casa por quedarnos en casa, sino ver las necesidades, ¿no? Porque ahora también, después de un año de un cierre bastante fuerte, la economía está afectando a muchas familias. Entonces uno tiene que tratar de ser equilibrado en esas cosas, ¿no? Entonces, pero mi pesar, mi preocupación refiere a haber cerrado los cultos, otra vez. Quizás para los no creyentes les dé lo mismo, que las iglesias estén cerradas o abiertas, les da lo mismo. Pero para los que creemos en Cristo, nuestro Señor y Salvador, los cultos son importantes. Y como dije, me da pena, me da tristeza. Porque después de 7 u 8 meses de estar cerrados, no aprendimos lo que Dios nos quiere decir, lo que nos quiere enseñar. Y Dios, según mi humilde opinión, nos está pidiendo cambiar de hábitos, cambiar de dirección. Estuvimos muchos años acomodando las iglesias para los demás, para los mundanos, porque a los líderes les gusta tener las iglesias llenas de personas, con luces, con show, con butacas cómodas, haciendo cultos proféticos, haciendo cultos de milagro, haciendo cultos de maravilla, etcétera, etcétera. Llenos de personas que van a deleitarse como si irían al cine, al teatro o a un recital, y no van a buscar a Dios. Y les voy a leer unos versículos, porque yo entiendo que Dios no nos mandó esta pandemia como una plaga, como muchos creen, ¿no? Como las plagas de Egipto que le mandó al faraón, ¿no? Pero sí lo permitió. Y lo permitió no para el mundo en general, sino lo permitió para los que creemos en Cristo, para los que vamos a la iglesia, para los que queremos que Cristo se vea reflejado en nosotros, para demostrarle a los demás el poder que tiene Dios para cambiar las cosas. Pero ahí sí es nuestra responsabilidad de mostrar a ese Dios poderoso. Y les voy a leer unos versículos, les voy a leer, primero les voy a leer 6 versículos de Habacuc para que vean. Habacuc es un profeta menor y él tiene un diálogo con Dios, pero yo le voy a leer los 6 primeros versículos para que vean cómo él le pide y lo que Dios le contesta. Entonces, vamos a leer Habacuc del 1 al 6. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Cuántos estamos clamando nosotros como Habacuc, no? Dios, cambia esto. Dios, quita la pandemia. Dios, sana a los enfermos. Dios, sana. ¿Hasta cuándo, no? Entonces, estamos como Habacuc. ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo, Dios? Clamaremos y no oirás. Porque me haces ver inequidad. Versículo 3. Y haces que vea molestia. Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley se debilita, la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Un poco lo que está pasando, ¿no?, en el mundo. Versículo 5. Acá Dios le contesta: mira entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Y el versículo 6, y acá es donde nos tendríamos que detener, le dice Dios a Habacuc: porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas.
Este era el tiempo de que Abacú es un profeta menor, como dije antes, contemporáneo de Jeremías, y es cuando los caldeos, el pueblo de Babilonia, viene a invadir Jerusalén. Y acá lo interesante es, porque aquí yo levanto a los caldeos. Dios le dice que levanta a los caldeos, levanta a otro pueblo que es pagano para hacer juicio sobre su pueblo. Y un poco es lo que está pasando, ¿no? Tenemos esta pandemia, Dios pone esta pandemia, ¿no?, para hacernos juicio a nosotros los creyentes, para que cambiemos ese hábito. No hagamos lo que veníamos haciendo desde hace años atrás en los cultos y en las iglesias. Y miren lo que dice Segunda de Reyes 24, del 1 al 3. Dice así: en su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacín vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra Joacín era el rey de Judá, Dios envió contra su pueblo tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Los profetas ya venían hablando, le venían hablando al rey, le venían hablando al pueblo, le venían hablando que se vuelvan, que dejen la idolatría, que dejen la corrupción, que dejen la hipocresía, que dejen, y no hacían caso a los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Entonces Jehová manda un juicio, porque ya venían de la época del rey Manasés. Si yo le voy a leer 2 versículos, pero lean todo lo que hizo Manasés y los reyes subsiguientes de Manasés. Eso lo van a encontrar en Segunda de Crónicas, en el capítulo 33. 33, 34, 35 y 36. Ahí van a ver todo lo que hizo Manasés y los reyes que siguieron. Uno solo hizo las cosas bien, Josías. Pero de 5 o 6 reyes, uno solo hizo caso a Dios. Los demás, hasta llegar a Joacín. Y Joacín seguía haciendo lo mismo que venían haciendo los malos reyes, ¿no? Lo que hacían, le daban la espalda a Dios, hacían lo que no le gustaba a Dios. ¿Y qué había hecho Manasés? Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinón, y observaba los tiempos, y miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba a divinos y encantadores, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Todas las cosas que hacía Manasés, lo malo que hacía, hasta encender la ira de Jehová. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. O sea, hizo todo lo que no le agradaba a Dios. Todo lo que no le agradaba a Dios hizo Manasés. Por eso hizo ese juicio, ¿no? De mandar a los caldeos, de darle esa autoridad a los caldeos para que invadan Jerusalén y los lleve esos 70 años de cautiverio. Y es un poco lo que está pasando ahora, ¿no? Nosotros, los creyentes, después de estar 7 u 8 meses, como dije antes, encerrados, los líderes no apreciaron, no pudieron ver qué era la dirección de Dios, hasta a dónde nos quería llevar Dios. Y Dios nos quería llevar a hacer cultos de oración, a dejar esos shows, esa fanfarria, esas iglesias con luces, con colores, con espectáculo,
que le agradaba al mundo, pero no le agrada a Dios. Por eso la palabra dice que hay que hacer las cosas que le agraden a Dios. Y Dios nos está llamando para cambiar esos hábitos, para que pasemos más tiempo en cultos de oración, clamando con súplica y ruego. Es lindo ver, hay mucha gente que no era creyente y que a través de lo que pasó con la pandemia se volcó a Dios, fue a buscar a Dios. Pero no le enseñaron a orar, no le enseñaron bien la palabra, no le enseñaron lo que Dios quiere para nosotros, no le enseñaron, le fueron dando panes y peces, panes y peces, panes y peces, panes y peces. Y muchos van por los beneficios de Dios y no a buscar al que da el beneficio, que es Dios. No van a buscar a Dios, van a buscar a ver qué es lo que le va a decir el pastor que está arriba del púlpito, a ver qué le van a ofrecer hoy. Y en Efesios 6:18 dice así: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y esa es una enseñanza que también los líderes le tienen que dar a la gente. No es, andá, orá a tu casa, levantate a la mañana, orá, que Dios te va a escuchar. No, es lindo ver un culto lleno de gente que estén orando, clamando, suplicando en una misma dirección. Y ahí también el Espíritu se mueve. No es solo con la alabanza. No es que hay que cantar alabanza y el Espíritu se mueve. Yo no lo veo así. O sea, la alabanza sí, hay que alabar. Pero hay que dedicarle más tiempo a la palabra, más tiempo a la oración, más tiempo a la vigilia, porque es lo que Dios nos está pidiendo ahora, en este tiempo. ¿Cómo se puede ver reflejado nosotros, Cristo en nosotros, si nosotros no hacemos lo que Dios nos pide que hagamos? Entonces, volvieron en los cultos de profecía, volvieron los cultos, como dije antes, los cultos de milagro. ¿Y dónde están? Eso no es lo que quiere Dios. Dios va a seguir haciendo milagros, va a seguir haciendo sanidades, lo va a seguir haciendo porque Dios es todopoderoso y es soberano. Y es Señor de señores y Rey de reyes. Lo va a seguir haciendo, pero Dios nos pide otra cosa a nosotros. Debemos salvar más almas, no juntar gente. Para juntar gente, están los teatros, los cines, no sé, los shopping, ahí se junta gente. En la iglesia se va a salvar almas, a hablar de Dios, a buscar de Dios, a buscarlo en oración. Y como decía, hay muchos que no saben orar, muchos nuevos cristianos que no saben orar. Y hay otros que oran pidiendo para su necesidad nada más. Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Debemos orar los unos por los otros. Y esos otros no son solo los que están en mi congregación. Esos otros son hermanos en otro lugar del mundo. Quizás con muchas más necesidades que nosotros. Y necesitan de nuestras oraciones. Hay hermanos que están siendo perseguidos, que están presos, que están siendo castigados a causa del Evangelio. Y hay otros hermanos, los misioneros, que están alrededor del mundo, que necesitan de nuestras oraciones para que Dios los siga sustentando, los siga guiando para predicar la palabra. Y en la oración conjunta de una iglesia, el Espíritu Santo se mueve y van a sentir ese apoyo los hermanos misioneros que están alrededor del mundo, van a sentir ese apoyo a través del Espíritu, porque ellos están en oración y están pidiendo a Dios esa guía, ese renuevo, ese apoyo. Y a través de los hermanos que están alrededor del mundo, que oran por esos misioneros, que oran, van a recibir ese apoyo del Espíritu Santo, como los que están presos y son castigados y perseguidos van a recibir esa paz que Dios les da, esa seguridad de que Dios está con ellos.
pero es a través de la oración que ellos van a recibir. Así van a estar fortalecidos. Romanos 8:26 dice así: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y eso lo logramos cuando todo un pueblo de Dios ora. Esos gemidos indecibles, ¿no? Que es el Espíritu mismo. Y eso llega. Y así también va a haber sanidades, va a haber milagros a través de la oración conjunta de las iglesias. En 1 Timoteo 2:8, ¿qué le dijo Pablo? Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando las manos santas. Este es un tiempo de oración, que nos tenemos que estar reunidos en oración. Los cultos de oración. En este tiempo que pasó, que las iglesias estaban abiertas, permitían 2 horas de culto. Entonces, ¿qué hacían las iglesias? Tenían 2 o 3 cultos, a veces en un día tenían 2 o 3 cultos, pero se la pasaban 1 hora y pico, se la dedicaban a la alabanza. Otro tiempo para las ofrendas y diezmos, que a pesar de que mucha gente al principio, cuando se abrieron las iglesias, mucha gente estaba sin trabajo, mucha gente. Yo sé que hay que dar de corazón, hay que dar lo que uno siente, pero hay muchas iglesias que como que estaba esa palabrita que obliga a dar el diezmo, obliga a dar la ofrenda, y había gente que estaba sin trabajo, que venía de estar sin trabajo. Y hasta han hecho ofrendas especiales, que no son bíblicas. Igual hacían ofrendas especiales. ¿Y cuánto dedicaban a la palabra? 30 minutos, 35, como mucho 40 minutos. Y había gente que 2 horas viajaba para ir a la iglesia, para escuchar 30 minutos la palabra. ¿Qué nos dice la palabra? La fe viene por el oír, y el oír la palabra. ¿Cómo con tan poco tiempo tan poco tiempo de palabra, puedo restaurar o levantar la fe de un hermano? Si el hermano viene con la fe debilitada, después de estar 8 meses encerrado, de estar sin trabajo, ¿cómo le voy a dar tan poca palabra? Le tengo que dar palabra. Tengo que alimentarlo. La palabra es el alimento. Jesús es el pan de vida. Es el alimento. Es el que nos sacia nuestra sed. ¿Cómo le voy a dar tan poca palabra? Ese hermano se va con hambre y se va con sed. Hasta el otro domingo. Que pueda venir si consigue tener colectivo. Si consigue anotarse en el link y tener un lugar. Porque también pasaba eso. Había que reservar un lugar, y había hermanos que iban un domingo y capaz que hasta dentro de 4 domingos no tenían la posibilidad de volver a ir a la iglesia. Sí, me van a decir, lo podían ver online, pero la iglesia se abrió para que la gente vaya a la iglesia. Ya sé, me van a decir, bueno, depende de la capacidad. La semana tiene 7 días. Pueden hacer 2 cultos por día si quieren. Hay iglesias que tienen 3, 4 pastores, 5 pastores. Pueden hacer 2 cultos por día si quieren. Y puede ir, y ahí, en ese lugar, acomodar los cultos en los 7 días, pueden ir un montón de gente. Y nadie se iba a quedar sin la palabra. Cuando se produjo el avivamiento en Azusa Street, muy famoso, muchos pastores hablan de ese avivamiento como algo que fue un mover del Espíritu Santo muy grande. Los cultos eran casa de oración y estaban abiertos desde muy temprano.
hasta tarde, hasta entrada a la noche. Todos los días estaban abiertos. No, el domingo y un martes o un miércoles o un jueves. Todos los días estaban abiertos. Y cualquier hermano podía entrar en esos horarios a orar. Y cada tanto estaba el que estaba, porque ahí no dicen, no sé si dicen que eran pastores, o el que estaba a cargo de esa casa de oración, daba una palabra, cada hora, cada 2 horas, daba una palabra, daba una enseñanza, y seguían orando. Y hacían vigilias hasta tarde. Así fue que se produjo el avivamiento tan grande y tan famoso de Azusa Street. Y no daban prédica de ofrenda, ni de diezmo. Había unas urnas al costado en las paredes, y aquel que sentía en su corazón ponía su moneda, ponía su ofrenda, ponía, si sentía diezmar, ponía su diezmo. Eran solamente reuniones de oración, solamente reuniones de vigilia. Y el Espíritu Santo se movía. Y así se produjo ese avivamiento. La Biblia dice en Salmo 55:1, tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. No un domingo a la mañana, o un domingo a la tarde, o un miércoles a la tarde. El hábito de orar se crea en las iglesias, porque la gente, con todo esto que está pasando, con todos los problemas que tiene, falta de trabajo, falta de alimento, escasos recursos, pierde la noción de orar, no toma el hábito de orar. Y el hábito de orar lo tenemos que crear en las iglesias. Para eso está el templo, para eso está el culto, para crear ese hábito de oración, para que el hermano tenga esa obligación. Me voy a la iglesia a orar. Porque capaz que hay gente que tiene 3, 4 chiquitos y en la casa no se puede concentrar, no puede apartar ese tiempito. Pero si uno le dice, vení a la iglesia a la mañana que podés orar, venite al mediodía que podés orar, venite a la tarde que podés orar, y vas a recibir palabra. Para eso Dios permitió que se abrieran los cultos después de tanto tiempo. ¿Y qué sucedió? Lo contrario. Volvimos a las luces, volvimos a los shows, volvimos a las comodidades, volvimos a los intereses personales, a los intereses propios, y nos olvidamos lo que Dios quiere. ¿Y qué pasó? Se volvieron a cerrar los cultos. Porque en la casa, ahora uno va a tener ese tiempito para poder orar, para poder buscar de Dios, para poder hacer una enseñanza bíblica. Eso es lo que quiere Dios. Que haya enseñanza de la palabra en su contexto, como dice la palabra, no como dice el hombre. Daniel oraba 3 veces al día y fue obediente a su palabra, y así lo salvó de la fosa de los leones. Daniel fue a esa fosa porque oraba a Dios. Si se acuerdan, hubo un decreto que el que oraba a otros dioses, bueno, él fue a la fosa de los leones porque oraba a Dios. No porque hacía lo que quería. No es que uno hacía lo que quería y lo metieron preso porque hacía lo que quería. Él fue a la fosa de los leones porque oraba a Dios 3 veces al día. Y Dios, en su inmenso amor y fidelidad, mostró su poder a los demás, a los incrédulos, protegiéndolo de las garras de los leones. Y esto puede ser, ¿no? Podía haber sido, ¿no? Que nosotros, después de 6, 7 meses de la iglesia cerrada, hagamos culto, oración, culto, oración, culto, oración. Y que los incrédulos vean la mano de Dios, vean el poder de Dios, se produzca ese avivamiento que Dios quiere. Y esta pandemia se corte. Y este virus se corte.
Debemos promover los cultos de oración para que Dios muestre su poder a los del mundo, como Dios obra cuando sus hijos le obedecen. Jesús le preguntó a Pedro 3 veces si lo ama, y la respuesta de Jesús, cuando Pedro le decía, sí, te amo, tú sabes lo que yo siento, la respuesta de Jesús fue, apacienta y pastorea mis ovejas. Las 3 respuestas fueron lo mismo, apacienta a mis corderos, apacienta a mis ovejas, pastorea a mis ovejas. Los líderes de estos tiempos, ¿apacientan y pastorean a las ovejas o hacen mercadería de las ovejas? Porque si después de estar encerrado tanto tiempo no aprendieron a cómo guiar a las ovejas, porque las ovejas son de Dios, la gente que va a la iglesia es de Dios, no es del pastor que está en la iglesia. El pastor tiene la obligación de pastorear a esas almas, a esas ovejas que van a buscar de Dios. Por eso Jesús, el simbolismo de Jesús, cuando le lava los pies a los discípulos, ¿qué le dice? Cuando ellos decían, no queremos. Le dijo, ustedes están para servir a los demás, no para que los sirvan. Y hay muchos pastores alrededor del mundo que quieren que los sirvan. Y ellos están para servir a la gente. Si no tenés la capacidad de atender a 1000 personas, atendé a 50, atendé a 100. Pero no quieras aparentarte en una iglesia grande y tenés a todas las ovejas perdidas. Aunque vayan a la iglesia, las ovejas pueden estar perdidas. Porque no las apacientan, no las pastorean. El pastor Juan Carlos Harrigan dijo, si alguno de nosotros entendiéramos la grandeza de Dios, andaríamos de rodillas. ¿Cuántos vemos de rodillas en las iglesias? Porque en la casa es fácil estar de rodillas. Pero en las iglesias, ¿cuántos vemos de rodillas en las iglesias? Esos líderes que no apacientan las ovejas, ¿entienden cuál es la grandeza de Dios? ¿O solo utilizan la palabra para su conveniencia? ¿Qué dice la palabra en Primera de Timoteo 4, del 2 al 6? Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñás a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y la buena doctrina que has seguido. Entonces, es la palabra, es la oración la que nos lleva a la santidad. Porque Dios quiere que vayamos camino a la santidad. Y eso es lo que los pastores tienen que enseñarle a las ovejas. Por eso hay que apacentarlas, hay que pastorearlas, para que caminen hacia la santidad. No hacer lo que uno quiere. Enseñarle a esas ovejas a nacer de nuevo. ¿Cuántos son nacidos de nuevo? Con la mano en el corazón, ¿cuántos hay nacido de nuevo? Primera de Timoteo 6, del 3 al 5. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas.
disputas necias de hombre, corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, le dijo Pablo a Timoteo. Dios nos está dando otra oportunidad. A todos nos está dando otra oportunidad. Y cuando yo armaba esta reflexión, llegó a mi WhatsApp de un hermano de otra iglesia, porque yo, gracias a Dios, tengo contactos con hermanos de otras iglesias y nos edificamos entre unos y otros, porque mi manera de ver el Evangelio es que somos todos hermanos en Cristo, porque la iglesia es una sola. Timoteo no tenía su iglesia, ni Pablo tenía su iglesia, ni Pedro tenía su iglesia. La iglesia es una sola. Y es por ese desmadre del hombre, del Evangelio, se producen estas cosas. No hay una guía, no van todos para el mismo lado. Me mandó esto el hermano, en un cartel, ¿no? No tenía el logo de su iglesia tampoco. Dice, creo que no hemos entendido el mensaje. Con el coronavirus Dios quiere vernos unidos en oración. Iglesia, vamos a dejar las diferencias doctrinales y denominaciones y vamos a unirnos orando por la humanidad, para que Dios traiga salvación al mundo y protección para todos. Yo creo en el poder de la oración. Creo en un Dios de propósitos y de milagros. No hace falta que el pastor diga, yo voy a sanar y el Espíritu Santo me dijo que hoy voy a sanar. El poder de la oración hace milagros también. El poder de la oración hace sanidades también. Entonces Dios nos está llamando, nos está dando otra oportunidad, como dije antes, para buscarlo en oración, con corazones humildes, arrepentidos, corazones arrepentidos de verdad. Hablar prédica de arrepentimiento, hablar de nacer de nuevo en el Espíritu, como Dios le dijo a Nicodemo. Como Jesús le dijo a Nicodemo, que hay que nacer en el Espíritu, porque lo de la carne es. Y es en el Espíritu donde los frutos se van a ver reflejados en nosotros. Y ahí vamos a producir un cambio en otra persona que no crea en Dios, en Jesús, porque va a ver a Cristo reflejado en nosotros. Es tiempo de que nos unamos como iglesia, que vayamos todos en una misma dirección. Que Dios quiere, unidos, sin importar, como dije ahí, las denominaciones, dejar la diferencia de lado. Inclinemos todos nuestro rostro delante de Dios. Ahora voy a cantar una alabanza que se llama A sus pies. Y es ahí donde tenemos que ir. Debemos estar a sus pies. Ahí. Yo puedo estar en mi casa, sí, pero la fuerza del Espíritu se manifiesta en los cultos también. Y es ahí donde todos unidos en un mismo sentir, buscando de Dios, se mueve el Espíritu Santo. Si no, vamos a estar como Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Hasta cuándo vamos a estar clamando, cada uno por su lado, y Dios no va a oír? Porque nos quiere todos juntos, nos quiere todo en la misma dirección, nos quiere todos mirando para el mismo lado, puestos los ojos en Cristo, en la cruz. Jeremías 29:12 dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Si no aprovechamos esta nueva oportunidad, seremos como ese pueblo
que Habacuc le clamaba y él no veía. Porque él le clamaba a Dios, ¿por qué todo esto y por qué no obra su poder, no cambia las cosas? Vamos a parecer como ese pueblo que le daba la espalda a Dios, que hacía lo que quería. O aún peor, como los sacerdotes y fariseos hipócritas. Porque el mundo nos va a llamar hipócritas. Porque vamos al culto y hacemos otra cosa. Leemos la Biblia y hacemos otra cosa. No hacemos lo que la palabra nos enseña, lo que Dios nos quiere, Dios nos quiere decir. No lo estamos viendo. Segunda de Crónica, un versículo muy conocido, 7:14. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Hay pastores, líderes en este momento humillados? ¿Los vieron postrarse en el culto diciendo, hoy es tiempo de humillación, vamos a humillarnos delante de Dios y a orar? ¿Vos los vieron seguir diciendo, Dios te va a dar, Dios te va a bendecir, vos tenés la fuerza, vos tenés... Nos falta, si no este versículo, hay que sacarlo de la Biblia, este versículo. Y este versículo es para honrarlo, para practicarlo en los cultos. Si se humillare mi pueblo, y ese pueblo es la iglesia, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, si vamos a buscar a Dios, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, porque hay muchos que van a la iglesia pero no siguen el camino de Cristo, siguen su camino. Por eso dice, si se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré, y desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Hermano, es tiempo de humillarnos, es tiempo de invocar su nombre, es tiempo de orar, es tiempo de buscar su rostro, es tiempo de nacer de nuevo, sincero, buscar a Cristo, buscar a Dios, buscarlo en el Espíritu, apartarnos de los malos caminos. Y Él nos oirá, y de los cielos, y nos perdonará nuestros pecados, y sanará nuestra tierra. Espero que sea de bendición esta palabra, que nos lleve a la reflexión. Tenemos que reflexionar un poco sobre lo que está pasando, un poco sobre lo que sentimos, un poco sobre lo que estamos haciendo en este camino hermoso que es el camino de Cristo. Por eso Jesús dice que es el camino, la verdad y la vida. Si queremos caminar ese camino, tenemos que humillarnos y orar a Dios. Si queremos conocer la verdad, tenemos que predicar bien el Evangelio, esa sana enseñanza, la sana palabra, la sana doctrina, en su contexto. Si queremos la vida eterna, tenemos que creer en Cristo. Por fe, que Él murió por nuestros pecados. La sangre de Cristo fue derramada para perdonar nuestros pecados. Y nosotros, si creemos por fe que Él resucitó al tercer día, vamos a tener la vida eterna. Y de eso se trata. De caminar su camino, de saber su verdad y de tener la vida eterna.
Espero que sea de bendición esta palabra, que nos lleve a la reflexión, que podamos entender que estamos acá en el camino del Evangelio, en el camino de Cristo, para poder ayudar a otros a que conozcan este camino, no para ser egoístas y quedarnos nosotros con este camino, con Cristo que sea para nosotros solos. Tenemos que mostrarlo al mundo, y lo mostramos al mundo con nuestras acciones, teniendo ese carácter que tenía Cristo. Pero tenemos que aprender la palabra, enseñarla como corresponde, no para la conveniencia de algunos. Hay que enseñarla como corresponde. Hay que hacer buena enseñanza. Porque a veces, el otro día una persona me dijo, pero vos juzgás a la gente, juzgás. No, la palabra dice que nosotros seremos juzgados por Dios si juzgamos a otros. Pero eso se refiere a si lo juzgamos como persona, en su actitud, en su forma, en su vida. Pero la palabra nos dice, a través de Pablo, que yo puedo juzgar a otro hermano si está predicando mal o tomando mal un versículo. Si lo está tomando mal, yo le puedo decir, mirá, está cerrado. A mí, según Dios me habla esta palabra, es en este contexto, en este tiempo, en esta forma. Esto quiere decir la palabra. Y no se tiene que enojar. Tenemos que estar orando juntos para ver si Dios nos habla la misma palabra. Y nos enseña a través de la Escritura, a través de la oración, ese conocimiento de interpretar el versículo en su contexto. Pero muchos, cuando uno critica al otro porque damos un versículo y dice, vos no tenés derecho a juzgar a nadie, porque la palabra dice, no. Pablo dijo, el que predica otro evangelio que no sea el que nosotros predicamos, por más que sea un ángel de luz, es anatema. Y Pablo nombra a varios que predican, los nombra con nombre, que predican mal la palabra. No predican el evangelio que predicaba Pablo, o Pedro, o Juan, o Santiago. Entonces, enseñemos bien. Debemos unirnos. La palabra es para que nos unamos en la enseñanza. Busquemos cultos de oración, cultos de enseñanza, de buena enseñanza. Debemos estar en oración. Hoy son tiempos de estar en oración, de enseñar bien la palabra para que se interprete bien, para que no quede que uno tuerce la palabra para la conveniencia de uno. Hay que leer la palabra, hay que estudiarla. Pero este tiempo Dios nos lleva a eso. Por eso nos vuelve a encerrar. Porque se venía haciendo lo que se venía haciendo hace años y años y años. Las iglesias se fueron adaptando al mundo y no el mundo a las iglesias. Y yo me tengo que adaptar a la palabra de Dios, no la palabra a mi vida. La palabra no se tiene que adaptar a mi vida. Yo me tengo que adaptar a la palabra. Y lo que está pasando es que queremos que la palabra se adapte a mi beneficio, a mi conveniencia. Y está mal. No está bueno eso. Por eso nos lleva por distintos caminos. Tenemos que aprender y escuchar lo que Dios nos quiere decir. Es tiempo de oración, es tiempo de buscar de Dios, es tiempo de humillarnos, es tiempo de buscar su rostro, pero unidos como iglesia. Nos tenemos que unir como iglesia. No podemos despreciar a un hermano.
Si el hermano está yendo por un camino, no, le tenemos que hablar en amor y decirle, mirá, me parece así, lee la palabra, estudiala. No es así. Por eso hay muchos pastores que no quieren que vean otras prédicas, que vean otros, porque piensan que lo que ellos están enseñando está bien. Entonces, si yo enseño bien, si uno el día de mañana predica bien la palabra y enseña bien, yo no voy a tener miedo de que un miembro de mi iglesia vea otra prédica o algo. Porque se va a dar cuenta, si la otra persona está predicando mal, se va a dar cuenta. Y si le dio un versículo, bien, va a venir, me va a consultar, o uno consultará al pastor, y le va a decir, pastor, me parece que la palabra, y el pastor no se tiene que enojar, no se le puede decir, hay pastores que no se le puede decir nada, que se enoja, que quién sos vos para decirme, porque yo soy el ungido y el más ungido. No, el pastor está para servir, y si viene un hermano con una inquietud, con algo de la palabra que no entiende, el pastor está para enseñarle, para explicarle. Hay un pasaje en David, en la historia de David, que él estaba en una reunión hablándole al pueblo y un levita, Dios toma un levita y le habla. Y David no le dijo, ¿quién sos vos para decirme? David sabía que venía de parte de Dios esa palabra y la tomó. ¿Dios no hizo hablar un burro? ¿Y por qué no puede hablar un hermano? Le puede decir al pastor, pastor, me parece que la palabra puede ser así. Podemos estar orando porque a mí Dios me habló así y no sé si es como usted dijo. Obviamente en privado no lo va a hacer en público, pero en privado, cuando termine la prédica. Pero no hay pastores que no se lo pueden ni acercar. Se le ponen 3, 4 personas de seguridad, no se lo pueden ni acercar. Parece más estrella de pop o parecen jugadores de fútbol y no pastores. Estamos errados. Y Dios no quiere eso. Dios quiere a la comunidad toda junta, al pueblo de Dios todo junto. No nos quiere esparcido. El que nos quiere esparcido es el enemigo. Y Dios nos quiere unir. Y nos da dando otra oportunidad de que nos unamos, de que podamos compartir la palabra, tener ese discernimiento y ver y llegar a una conclusión de lo que la palabra dice, sin yo sé más que vos, ni a vos que te enseñaron. No, hablar la palabra. ¿Cómo yo no voy a poder hablar con la palabra de otro hermano? Si es la Biblia, no tenemos toda la Reina Valera, no tienen toda la NBI, no tienen toda la traducción, no sé, la Biblia de las Américas. Entonces a veces no entiendo esas cosas que los pastores se ensañan en ese tipo de cosas. Somos todos hermanos en Cristo, porque todos aceptamos a Cristo en nuestro corazón. O la iglesia, no sé, una iglesia de Moreno tiene un Cristo, y la iglesia de Ituzaingó tiene otro Cristo, y la iglesia de Caballito tiene otro Cristo. Estamos errados, si pensamos de esa forma estamos errados. Y Dios no quiere que pensemos de esa forma. Dios nos quiere a todos unidos en oración, buscando su rostro, como dice la palabra, humillándonos, clamando, con ruego, con súplica. Es la forma que Dios inclina su oído a nuestra oración, cuando clamamos con súplica, con ruego. Así que espero que sea de bendición esta palabra, esta reflexión, que podamos unirnos en oración, que si se juntan distintos hermanos para orar, que sea de bendición esa unión, porque la oración abre la ventana de los cielos y hace mover el Espíritu Santo. Les voy a cantar una alabanza para terminar, después voy a hacer una pequeña oración y ya vamos terminando. Les pido disculpas si me extendí un poquito más, pero bueno, así es la palabra de Dios. Vamos a cantar
La canción esa que yo le decía, que es A tus pies, que es muy linda. Ahí donde debemos estar, todos, ¿eh? Todos unidos a los pies de Cristo. Que sea de bendición la alabanza también. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies, arde mi corazón, a tus pies. Entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Estar a tus pies, estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Permaneceré postrado a tus pies y ahí permaneceré a los pies de Cristo. Permaneceré postrado a tus pies y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto ni más grande que estar a los pies de Cristo. Por eso debemos unirnos en oración, clamar a Dios, buscar su rostro. Es tiempo de hacer cultos de oración, de vigilia, de clamarle a Él. Es tiempo de buscar su rostro. Más alto, más grande que estar a sus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Gloria a Dios por esta alabanza. Bueno, que sea de bendición también. No sé si se cortó la transmisión, pero bueno, la pude reanudar y
que sea de bendición. Voy a hacer la oración que cambia vida, que dice así: Señor Jesús, yo te abro mi corazón, te pido que entres a mi vida, te acepto como mi Señor y Salvador, perdóname de todos mis pecados desde mi juventud hasta hoy, me arrepiento y me dispongo a dejarlos. Creo y acepto el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario como la salvación de mi alma. Señor Jesucristo, por favor dame la vida eterna y que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. Ayúdame a ser una nueva persona, renovada y transformada día a día en el conocimiento de tu verdad. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, que sea de bendición. Hoy se hizo un poquito más larga, pero que sea de bendición esta reflexión, que reflexionemos sobre el unirnos en oración, en buscar el rostro de Dios, para que Dios obre con su poder, Señor. Así que te damos gracias, Señor, por este tiempo, por esta palabra, que tú estés obrando, Señor, a través de la palabra, que el Espíritu Santo, Señor, nos esté guiando, Señor, a unirnos en oración, a unirnos a buscar tu rostro, a hacer esos cultos de vigilia, de oración, a clamarte a ti con súplica, con ruego. Así que te damos gracias, Señor. Gracias por toda la enseñanza que recibimos de ti, gracias por lo que aprendemos de ti cada día y gracias por seguir guiándonos y darnos una nueva oportunidad en estos tiempos. Te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén y amén. Dios los bendiga. Nos vemos el sábado que viene en Palabras Cristianas, Dar en el Blanco, 18 horas. Que tengan un buen fin de semana y que sea de bendición.